dentro de ciclo astral viene el subtema de pubertad. Esto mismo ustedes ya lo desarrollaron, también hicieron una presentación y le pusieron audio o lo grabaron, ¿verdad? Hicieron un video, como mejor lo hayan querido hacer. Esto mismo ya aplica para la siguiente evaluación, lógicamente, también su presentación electrónica. También aplica para la segunda evaluación, ya no la voy a tomar en cuenta para esta primera evaluación, pero de igual manera pues ya tiene que estar para este domingo. Bien, entonces, definición de lo que es pubertad: es la etapa del desarrollo en la que el individuo adquiere capacidad para liberar gametos viables y logra manifestar secuencias completas de comportamiento sexual con el fin último de poderse reproducir. Aquí es importante denotar esto mismo, ¿verdad? De que es el individuo que debe de adquirir capacidad de liberar gametos viables. A ver, nada más un momentito, porque ahora ya se despejó el clima y ya me está dando de lleno el sol aquí en este cuarto. Entonces voy a abrir tantito la ventana para que se ventile y a tapar bien la cortina. Los días pasados tenía yo frío y ahora ya tengo calor. Nada nos gusta. Y entonces, liberar gametos viables y manifestación de secuencias completas de comportamiento sexual. Días pasados, cuando estábamos viendo funciones del estradiol, habíamos mencionado, y esto principalmente dirigido hacia rumiantes, ¿verdad? Que lo que marcaba la pubertad era precisamente la ovulación. Y nosotros conocemos que la ovulación precisamente es para reproducirse, ¿verdad? Después de la ovulación se tiene, si es que es posible, ¿verdad?, se da servicio a la hembra, y a partir de ese servicio debería de haber una fecundación y una gestación. Es lo normal que debería de suceder. Sin embargo, para el caso de rumiantes habíamos mencionado que esa primera ovulación que se presentaba precisamente en la pubertad no precisamente trae consigo la signología de estro, de tal manera que para ese momento, aunque ya ovuló la hembra, ¿verdad?, ya tiene la capacidad de liberar gametos, pero todavía no va a ser viable esos gametos, por la sencilla razón de que no va a atraer la atención del macho y no va a ser servida. Entonces sí ovula, ¿verdad?, pero no, todavía no son viables esos gametos. Aparte, ya eso va a suceder en la primera ovulación. Seguramente en la segunda ovulación ya va a traer consigo la manifestación de estros. Tal vez ya esté lista para lograr tener una gestación, ¿verdad? Ya va a haber gametos viables, pero todavía, como está al inicio de su pubertad, existe todavía un cierto porcentaje de que los cuerpos lúteos que se formaron a partir de la segunda ovulación, y todavía más de la primera ovulación, el mayor porcentaje, pero bueno, hablamos ya de la segunda ovulación. A partir de eso se forma un cuerpo lúteo que tenga una vida media corta, ¿de acuerdo? Lo cual entonces hace que si en esa segunda ovulación, junto con los estros, se le dé servicio a la hembra, logre quedar gestante, finalmente se pierde esa gestación porque no hay un cuerpo lúteo que tenga una vida media normal. No pasa nada, lo único que va a suceder es que vuelve a entrar en estro la hembra, ni se dio cuenta de que estuvo gestante, a lo mejor por unos cuantos días, muy pequeño el embrión, solamente unos cuantos días, lo que cabe más o menos dentro de un ciclo estral, o un ciclo estral más corto, porque tiene un cuerpo lúteo de vida media corta. Pero es totalmente normal
eso que sucede al inicio de la pubertad, ¿verdad? Y hasta después, ahora sí, puede tener secuencias completas de comportamiento sexual y logra reproducirse, ¿verdad? Eso es lo que debería de suceder ya para poder considerarla que entró a la pubertad y está lista para reproducirse, ¿verdad? Es viable que haya una gestación. Se menciona que es un proceso dinámico que incluye cambios somáticos y celulares. Dentro de esto mismo lo hemos estado viendo, ¿verdad? Ya mencionamos que tanto los estrógenos como progesterona intervienen en estos procesos, ¿verdad? Cambios somáticos, celulares, pues evidentemente, ¿verdad? Por ejemplo, la glándula mamaria, ¿verdad? Hay una mayor tasa de crecimiento corporal también, ¿verdad? Entonces estrógenos, progesterona inducen cambios somáticos, ¿verdad? No solamente a nivel corporal en general, sino a nivel del aparato reproductor, ¿verdad? Entonces hay un bombardeo tremendo por parte de las hormonas para que se logre aumentar la talla del individuo, tendiente para que en un momento dado logre quedar gestante. Entonces, es un proceso dinámico que incluye cambios somáticos, ¿verdad? Crecimiento del aparato reproductor, crecimiento general, ¿verdad? Un estímulo hacia las células de la teca, hacia las células de la granulosa, para que de igual manera aumente su tasa de mitosis, ¿verdad? Que empiecen a secretar una mayor cantidad de hormonas, todo para finalmente lograr reproducirse. Por eso es que es un efecto dinámico. Conocemos nosotros, porque hemos estado hablando hartamente, ¿verdad?, que en las hembras sexualmente maduras, los esteroides gonadales, principalmente para el caso del estradiol y de la progesterona, son regulados por las gonadotropinas. Ya conocemos que entre FSH y LH, ¿verdad?, estimulan a las células de la granulosa y células de la teca para precisamente inducir la secreción de estrógenos. Aparte de la LH, ¿verdad?, por ejemplo, por sí sola en una secreción del tipo tónica, va a estimular el desarrollo normal de un cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo ya conocemos que sintetiza progesterona, que finalmente sigue siendo una hormona esteroide producida por los ovarios, ¿no? Entonces, estos mismos son regulados por las gonadotropinas, ¿verdad? A su vez, las gonadotropinas ya conocemos que son reguladas por el GnRH. Entonces, aquí ya está completo el eje, ¿verdad?, neuroendocrino, hipotálamo, hipofisiario, gonadal. Hipotálamo con la secreción de GnRH, hipófisis con la secreción de gonadotropinas y el gonadal con la secreción de hormonas esteroides. Esto es lo que está funcionando en una hembra sexualmente madura y es lo que se debe de estimular, ¿verdad?, precisamente para que una hembra todavía inmadura logre alcanzar la pubertad, que su eje hipotálamo, hipófisis, gonadal hagan conexión y empiece a haber una secreción importante de todas estas hormonas, ¿vale? De igual manera, conocemos que tanto en la hembra como en el macho, poco después del nacimiento, se establece un mecanismo de secreción de las hormonas gonadotrópicas, ¿verdad? Sabemos que se establece poco después del nacimiento, pero ese patrón de secreción, ya sea tónico o constante y cíclico, si bien se establece en ese momento, ya se va a ver dejado solamente hasta que el individuo entra a la pubertad. Es hasta ese momento, pero ya está programado desde pocos días después de que nace, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que las hormonas esteroides, ¿verdad?, hacen que haya una diferenciación del cerebro, ¿verdad?, y que lo programen a tener este tipo de secreción. Para el caso del macho, conocemos que ese tipo de secreción que se va a establecer por parte de las gonadotropinas va a ser tónico o constante. Solamente unos cuantos pulsos de secreción de FSH y de LH durante el día, una vez que entre
a la pubertad y así mantenerse, ¿verdad? Él nunca va a desarrollar otro tipo de secreción que no sea el tónico o constante. Esa secreción tónica, entonces, ocasiona que haya la producción de andrógenos. Lógicamente que el principal andrógeno que se produce es la testosterona, ¿verdad? Y esa testosterona también ya conocemos que va a ser posteriormente captada por el hipotálamo y ahí hay ya la conexión de todo este eje. Para el caso de la hembra sucede algo muy similar, ¿verdad? También en la etapa perinatal, los estrógenos gonadales van a programar al hipotálamo a tener una secreción del tipo tónico o constante, más aparte una secreción del tipo cíclico para las hormonas gonadotrópicas. ¿Vale? Entonces, sucede básicamente lo mismo hasta el momento en el cual la hembra entra a la pubertad, es cuando ahora sí entra en función este sistema de secreción. Ya conocemos que durante el ciclo estral, gran parte de este ciclo va a ser regulado por progesterona que está produciendo el cuerpo lúteo, lo cual ocasiona que las gonadotropinas, ¿verdad?, que se están liberando tengan un tipo de secreción tónica o constante. Mientras haya progesterona, va a existir una secreción tónica o constante de gonadotropinas. Pero cuando se bajan las concentraciones de esa progesterona, empieza a haber un aumento en la secreción de estrógenos, de estradiol principalmente, ¿verdad? Ese aumento en la secreción de estrógenos va a ocasionar que a nivel de hipotálamo se empiece a secretar una alta cantidad de GnRH, lo cual estimula a las gonadotropinas hipoficiarias a tener un patrón de secreción cíclico. Si es una vaca, ya sabemos que aproximadamente, ¿verdad?, va a haber un pico preovulatorio de LH cada 21 días. Entonces, cada 21 días hay secreción del tipo cíclica. En el resto del ciclo estral va a haber un tipo de secreción tónica, ¿verdad?, para gonadotropinas, para GnRH. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ya hemos estado diciendo a lo largo del curso, este tipo de secreción. A lo mejor ahorita ya se entiende un poquito mejor esto mismo desde que lo empezamos a decir. Bien, la pubertad entonces va a ser la consecuencia del crecimiento somático y de una gran variedad de eventos endócrinos, ¿verdad? Debe de existir un paralelismo, ¿verdad?, entre el crecimiento y esos eventos endócrinos. No se puede dar una elevación en la concentración de hormonas, ¿verdad?, si el crecimiento de la hembra, ese crecimiento somático, no es adecuado. Entonces debe tener una cierta edad, una cierta condición corporal, ¿verdad?, una cierta relación músculo-grasa, entre otros factores, para que precisamente la hembra o el macho pueda empezar a tener una mayor secreción de hormonas, ¿verdad? Entonces, en el inicio de la pubertad se dice que principalmente debe de haber una interacción entre la edad cronológica y la masa corporal. Aquí, para entender esto de la interacción cronológica y masa corporal, ¿verdad?, por ejemplo, una oveja puede alcanzar la pubertad cuando tiene aproximadamente entre el 50 y el 70% de la masa corporal adulta, ¿verdad? Y ese porcentaje de masa corporal la puede lograr a una edad temprana o la puede lograr a una edad tardía. La puede lograr tan temprano como tal vez a los 5 meses de edad, ¿verdad? Entonces ahí tal vez a los 5 meses de edad una oveja ya esté preparada cronológica y con masa corporal para alcanzar la pubertad, ¿de acuerdo? Pero si hay una oveja, ¿verdad?, que tiene 5 meses de edad, pero su porcentaje de masa corporal es
está por abajo del 50%, lógicamente que va a tardar todavía un poco más en alcanzar esa pubertad, porque debe de existir una cierta relación adecuada para asegurar que esa hembra pueda reproducirse. No tiene ningún sentido adelantar la pubertad sobre esa hembra, ¿verdad? Así lo traduciría el cuerpo, no es que lo esté diciendo, pero así lo traduciría. No tiene ningún sentido que se adelante la pubertad de una hembra, ¿verdad? Que ya esté grande de edad, pero que su masa corporal sea baja. Seguramente, tal vez su hembra, su cría, perdón, si es que logra gestar, ¿verdad? Va a tener un peso corporal bajo y a lo mejor cuando nazca ese peso corporal bajo haga que esa cría tenga una menor probabilidad de sobrevivencia. Entonces la naturaleza sabia, ¿verdad? No propicia que se den ese tipo de eventos. Por eso debe de haber una adecuada interacción entre estos dos factores principalmente. A la vez el mérito genético también tiene mucho que ver, ¿verdad? Conocemos que pues, dentro de las ovejas y dentro casi de cualquier raza en alguna especie, hay algunas de esas razas que tienen una mejor ganancia de peso y se ve reflejado precisamente en la habilidad de poder acumular una mayor cantidad de músculo y de grasa. Entonces, seguramente ese tipo de ganado, ¿verdad?, que tiene un mejor mérito genético, puedan alcanzar la pubertad cuando tienen el 50% de su masa corporal, ¿verdad? Aquellos tal vez que no tienen un mérito genético tan bueno, ¿verdad?, a lo mejor alcancen la pubertad hasta el 70%, de ahí ese intervalo, ¿verdad? 50-70% que se pone aquí para la oveja. En mérito genético, por ejemplo, pues alguna raza que conozcan ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, los Catharin, el Dorset, ese tipo de razas que ahora están en boga y que se ha hecho mucho manejo genético sobre ello, ¿verdad?, muy probablemente tiendan a presentar la pubertad de una manera anticipada. Si los comparamos con otro tipo de ganado, ¿verdad?, con otro tipo de raza, como por ejemplo el borrego Chiapas, que está precisamente en ese estado, en Chiapas, que casi no ha tenido cambios desde que llegó a México traído por los españoles, los españoles, ¿verdad?, de razas autóctonas de España, ¿verdad?, y que no ha tenido grandes avances genéticos más que el dado propio por la naturaleza, ¿verdad?, y que lo ha hecho más que nada sobrevivir sobre ese ambiente y no tanto sobre ganancias en cuanto a parámetros reproductivos, ¿verdad?, como el de alcanzar la pubertad de una forma anticipada. Entonces ahí ya tiene mucho que ver también este mérito genético. En el caso de bovinos, ¿verdad?, podemos decir que muchos de ellos podrán alcanzar la pubertad cuando tienen un 50% del peso corporal. Y de ahí, bueno, ya lo pueden alcanzar a la edad de 10 meses, 11 meses, 12 meses. Habrá ganado que a lo mejor alcancen la pubertad todavía un poco antes, a los 9 meses, ¿verdad? Va a depender mucho de las condiciones del sistema de producción en el que esté. Seguramente si es un sistema intensivo van a tener una mejor alimentación y van a alcanzar la pubertad más temprano que si está en un sistema semi-intensivo, en un extensivo, uno de traspatios totalmente. El manejo, ¿verdad?, la nutrición que se le da sobre esos individuos y generalmente ese tipo de animales, aunque tengan un buen mérito genético, pero si no tienen un adecuado manejo nutricional, ¿verdad?, y su nutrición es baja, seguramente su pubertad se va a ver afectada, se va a atrasar un poco, ¿no? Entonces, bueno, entran en juego varios factores. Por lo cual entonces la edad de la pubertad entonces es sumamente variable, ¿verdad? Aún dentro de la especie, aún dentro de la misma raza, tienen que ver muchos otros factores, ¿verdad? El ambiente, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que hablemos de una oveja
que esté dentro de un ambiente como el que tenemos nosotros, ¿verdad? En una latitud de 21 grados norte, a que esté situada a 35 grados norte, ¿verdad? Lógicamente que eso, la latitud en la cual se encuentre el individuo, puede afectar su entrada a la pubertad. El ambiente en ese caso estaría jugando a través de el fotoperiodo, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de razas ovinas o de razas caprinas, ¿verdad? El ambiente, por ejemplo, aunque no hablemos de ese tipo de razas, pero si hablamos, por ejemplo, de ganado, ¿verdad? Ganado vacuno, ¿verdad? El ambiente va a estar influenciado principalmente porque va a haber épocas en las cuales esos animales van a tener una mejor nutrición, va a haber otras épocas en las que la nutrición sea más deficiente y entonces eso puede afectar el ritmo de crecimiento. Por eso es que la edad de la pubertad